voy a hacerles una pequeña clasecita de coronavirus, para las cosas que se les ocurran, para información general, bueno, para que todos hablemos de los mismos temas, porque seguramente vamos a estar aquí en adelante hasta que pase la pandemia hablando de esto. Entonces vamos a revisar. Esto es un poquito más de medicina, esto no entra como tal en el examen, pero, eh, pero seguramente les servirá mucho a ustedes y seguramente les estarán preguntando cada rato toda su familia, ¿no? Entonces los coronavirus son unos virus, ¿sí?, encapsulados que tienen RNA en su interior. Pueden generar enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas, neurológicas, eso es usual, eso puede pasar con cualquier tipo de coronavirus. Y hay 6 tipos que generan enfermedades en los humanos. 4 de ellos suelen estar entre nosotros, usualmente solo producen gripas, ¿sí?, usuales, normalitas, pero hay 2 que sí se han visto que son zoonóticos, es decir, que pueden hacer brotes y que pueden ser mortales, y todos estos que son el SARS y el MERS, aunque no tuvieron tanta, digamos, virulencia, no eran tan contagiosos como este COVID, pues sí tenían mucha mortalidad. El SARS-CoV, ese nombre viene de las iniciales de, en inglés, Severe Acute Respiratory Syndrome, ¿cierto?, el coronavirus, y el MERS es del Middle East. Entonces, el SARS ha tenido 2 brotes, uno en el 2002 y uno en el 2003, y el MERS tuvo unos brotes en 2012 en Medio Oriente, por eso le pusieron ese nombre. Entonces, ¿por qué se llama coronavirus? No es porque tenga una coronita, ¿cierto?, como la de un rey, sino porque las estructuras proteicas de la superficie del virus, puntualmente la proteína S, le da esa apariencia como la de la corona solar, que es lo que se ve a los lados, ¿cierto?, cuando hay un eclipse solar y la luna está con un eclipse, provocando un eclipse completo, y a los lados se ve ese reflejo, esa es la imagen de una corona solar, y por eso le pusieron coronavirus, porque cuando se veía en el microscopio electrónico se veía así. Entonces el coronavirus tiene el RNA en su interior, ¿verdad?, tiene una envoltura por donde están unas proteínas, que es con las que se relaciona con el exterior, que son la más importante, las proteínas S, que viene la S espicas, bueno, que son como salidas, las proteínas de la envoltura y las proteínas de membrana. Parece ser que la más importante para que entre una célula es la proteína S, pero parece que todos esos cambios genéticos que hay hacen que no solamente sea por los receptores de angiotensina, sino que sea por otras cosas, son por estas proteínas, sobre todo la proteína M, me parece que es la que más cambios genéticos ha tenido desde que apareció el virus. Entonces la proteína S, el componente S1, es como el que se encarga de tener afinidad por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Yo sé que ustedes no son médicos, pero ya han visto algo de fisio. Esto es simplemente para mostrarles cómo es que un paciente puede producir hipertensión a partir de la vía de la angiotensina. Resulta que el riñón produce renina y convierte el angiotensinógeno, que es una proteína que está en el plasma, en la sangre, y lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 es una proteína que está llegando a los pulmones, que es donde está la enzima que convierte esa angiotensina, por eso se llama la enzima convertidora de angiotensina. Entonces esa enzima convertidora de angiotensina tipo 2 convierte la angiotensina tipo 1 en angiotensina tipo 2. Esas enzimas y esos receptores de angiotensina están sobre todo en los pulmones, pero están en otros sitios, y están localizadas en el endotelio de los vasos pulmonares. Seguramente por eso es que afecta pues principalmente a los pulmones. Bueno, vemos que el resto de esta vía lo que hace esa angiotensina 2 pues es generar que los vasos se ocluyan, ¿cierto? Haya vasoconstricción y finalmente aumente la presión arterial.
Esto es un dibujito que les hice yo para mostrarles eso, las proteínas, ¿cierto? De la envoltura, el RNA en su interior. Y aquí de hecho no está tan bien porque es de una cadena simple. Entonces la proteína S1 va a tener afinidad por esos receptores de enzima convertidora de angiotensina que finalmente se destruye y todo este RNA entra en la célula y eso es lo que finalmente va a afectar a esas células. Resulta que la enzima convertidora de angiotensina tiene receptores no solamente en el parénquima, ¿cierto? Pulmonar, no solamente en los pulmones, sino en toda la vía respiratoria. Y esto que es muy importante, en el endotelio vascular, no solo en los pulmones, del cerebro, de los riñones, de todos lados, ¿sí? También hay en los riñones estos receptores y en algunas células intestinales, por eso probablemente este virus produce también en algunos pacientes síntomas gastrointestinales y pues las neuronas no se escapan. Las neuronas desafortunadamente también tienen receptores de la enzima convertida a angiotensina. Yo te les voy a mostrar como las cosas neurológicas que se han encontrado con esos pacientes desde los primeros reportes en Wuhan. Esto es lo que les decía, desde que se identificó, ¿cierto?, el virus, la enfermedad en diciembre del año pasado, pues ha habido muchos cambios genéticos. Así que el virus inicial, pues probablemente ya no es el mismo genéticamente y de pronto ya está buscando otras formas distintas a entrar no solamente por ese receptor de enzima convertidora de angiotensina. Es muy importante y es saber diferenciar los términos. El COVID-19 como tal es la enfermedad, ¿sí? Eso viene de las siglas en inglés, de la C de corona, la B y la I de virus y la D de disease. Bueno, y 19 porque apareció en 2019. Entonces esa clasificación de la enfermedad realmente la hace la clasificación internacional de enfermedades de la OMS. Bueno, mientras que el virus como tal es el coronavirus tipo 2 asociado al síndrome de dificultad respiratoria aguda o el síndrome de respiratorio agudo severo, bueno, que esas iniciales, el SARS-CoV-2, viene de las iniciales en inglés de Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Type 2. Entonces, esa clasificación hace el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, bueno, que se clasificó en febrero de este año, o sea, hace poco más de un mes. Y le pusieron SARS porque, bueno, produce este síndrome, ¿cierto? Y genéticamente es muy parecido al SARS del brote de 2003. La pregunta grande, ¿por qué apareció otro nuevo coronavirus? Pues muchas cosas, ¿cierto? Pues hay una diversidad genética en esos virus y hay virus en diferentes especies, en todos lados del mundo, ¿cierto? Tiene una amplia distribución geográfica. Y esto que es muy importante, y son las actividades donde hay una interfaz entre humanos y animales, ¿cierto? Como en el mercado ese de Wuhan. Entonces, esto ocurre con cierta frecuencia, ¿sí? Hay la peste negra, etcétera, todas las pandemias que había en el mundo. Entonces, con cierta frecuencia hay estos saltos genéticos que pueden pasar por infecciones entre una especie y otra. Entonces parece que el virus nació, ¿cierto? Porque pues, hablar con certeza es muy difícil, pero lo que se cree es que apareció en diciembre de 2019 y se dieron cuenta porque había unos pacientes con neumonía que no sabían por qué era la neumonía, pero los pacientes habían comido comida de mar o animales húmedos en ese mercado de comida de mar de Huanan, se llama, el mercado de Wuhan, que queda en una provincia, ¿cierto? Como un departamento, llamémoslo así, que se llama Hubei, en China. Hubei es todo esto de aquí, es como ese departamento, llamémoslo así, en China, y esto es Wuhan. Este es el mercadito de Wuhan, donde tienen animales de todo tipo, ¿cierto? Pues hay animales no solamente de mar, sino todos esos animales que comen y venden y hacen de todos los chinos. Me parece que ahí fue donde nació ese virus. Entonces, ¿qué ha pasado? El 7 de enero iniciaron a aislar primero esos cultivos de células donde se identificó el virus y ya el 10 de enero se hizo el aislamiento genético completo del virus. El 11
ya le pusieron como tal COVID-19 y se lo acuñaron a ese virus. Y este mes, el 11 de marzo, declararon ya la pandemia en la OMS. Desde el 6 de marzo se detectó el primer caso en Colombia, bueno, que era un paciente que provenía de Italia. Entonces, ¿cómo hicieron el diagnóstico? Lo que hacen es tomar una muestra, ¿sí? Un lavado broncoalveolar. Entonces, la muestra tiene que tomarse del tracto respiratorio inferior, ¿sí? No puede ser como tomar una muestra de la nariz o de la boca, no tiene que pasar una sonda y coger líquido de allá. Y, digamos, todo eso finalmente se analiza con los kits que hay para hacer análisis de virus, que eso, digamos, sí es frecuente y eso se utiliza en general para muchas pruebas y pues se va identificando poco a poco qué tipo de virus es de acuerdo a su genética. Entonces esto está publicado, ¿sí? Esto es el genoma del COVID-19. Entonces es un virus, como les decía, un coronavirus de tipo ARN, de cadena simple, que tiene 29.903 pares de bases. Eso tal vez ni ustedes ni yo tenemos por qué ahondar en eso, un genetista, ¿cierto? O alguien que trabaja en virología o en genética, en genética de esto, sabe mucho más. Lo cierto es que si quieren entrar, pues ahí está. ¿Cómo sabe uno si un paciente tiene o no tiene el virus? Entonces uno puede ver el virus en microscopía electrónica, ¿cierto? Si uno tiene un microscopio electrónico, o puede hacerlo por inmunohistoquímica si tiene los reactantes adecuados para eso. Pero probablemente lo que es el gol estándar ahorita es algo que se llama la polimerasa, la reacción de encadenada de la polimerasa, que lo que hace uno es ver la función de la transcriptasa reversa en tiempo real. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cómo detecto yo el virus en ese estudio? Que, digamos, nosotros le decimos PCR-TR, que es simplemente una PCR en tiempo real. Bueno, y es detectar el ARN del virus. ¿Cómo hago yo para detectar el virus? Entonces, lo primero que yo quiero es coger una región y ver realmente cuál es la región que quiero yo eh, replicar. Entonces, la polimerasa, ¿sí? Va a ir a un gen que se llama el gen de la polimerasa de RNA, que es dependiente de RNA, así se llama, el RDRP del coronavirus, y eso es lo que nosotros vamos a multiplicar. Entonces, lo que uno hace es coger una muestra, ¿cierto? Para tener una muestra del virus, y lo que trato de hacer es purificar esa muestra para poder aislar el virus, el ARN del virus, para que en ese RNA ponga yo a funcionar la transcriptasa reversa, que es una enzima que se encarga de convertir ese ARN en ADN. Bueno, ¿por qué lo quiero convertir en ADN? Porque a eso yo le puedo poner, ¿cierto?, unos reactantes para que si yo lo empiezo a multiplicar, digamos, lo que yo quiero con el DNA es multiplicarlo y multiplicarlo, ¿cierto? Si yo le puedo poner esos reactantes, eso lo voy a ver muy fluorescente, ¿sí? Esas copias que yo estoy haciendo del DNA, cuando yo las estoy viendo, las estoy analizando, lo que voy a tener es que si son muy fluorescentes, van a pasar un umbral de fluorescencia y eso es lo que yo voy a analizar como positivo. Si no pasa ese umbral, entonces es un estudio negativo. El problema de esto es, bueno, varias cosas. Lo primero es que necesitamos reactantes, ¿cierto? Y para esos reactantes, pues es difícil conseguirlos en algunos países, toma mucho tiempo. Cuando yo estoy haciendo pruebas para replicar, ¿cierto? El DNA, eso toma tiempo, usualmente son como 5 horas por persona, entonces por eso muchas veces es muy difícil, a menos de que yo tuviera muchas máquinas, pues de sacar varias pruebas al mismo tiempo. Y lo otro es que, como ustedes han visto, hay falsos positivos y hay falsos negativos.
porque depende de cómo tomaron la muestra, de dónde tomaron la muestra, quién tomó la muestra, si se demoraron a llevar la muestra hasta el equipo, si la muestra se dañó, en fin, cualquier cantidad de cosas. Entonces el taxista de Cartagena negativo y no sabemos si fue que tomaba mal la muestra, etcétera, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante todas las partes, los estudios clínicos, la tomografía, la radiografía, el cuadro clínico del paciente, el nexo epidemiológico, etcétera, porque muchas veces podemos estar teniendo aquí falsos negativos y estar tranquilos, y resulta que no. Ninguna prueba tiene 100% de sensibilidad en especificidad. Entonces, por eso quieren sacarlo de las pruebas rápidas, ¿cierto? Las rápidas es para identificar cosas mucho más fáciles de coger, por ejemplo, en sangre, como los anticuerpos, ¿sí? Que ponerse a replicar el DNA a partir del RNA del virus. Entonces, los anticuerpos tienen un problema y es que esas pruebas detectan si son IgG o IgM, es decir, si tú tuvo una infección antes y ya no la tiene, o si la tiene activa. Entonces, si una prueba de estas, que son las pruebas que van a llegar pronto, ¿cierto? Que son las pruebas rápidas, sale positiva, es una prueba que pues no les va a decir a ustedes si el paciente tiene coronavirus, puede ser o que lo tiene o que lo tuvo. Entonces, digamos que para eso uno tendría que igual hacer una prueba de las otras si sale positivo para hacer una prueba confirmatoria y ver qué tanto virus tengo. Si realmente tiene virus en este momento, pues la otra le va a salir positiva. Si yo tengo una prueba de estas rápidas, positiva, y la otra sale negativa, es probablemente porque ya no tiene la enfermedad. Obviamente depende, pues si el paciente está con tos, probablemente tiene la enfermedad. Si el paciente está asintomático, es un escenario diferente. Entonces, clínicamente, ¿cómo se presenta la enfermedad? Entonces, son pacientes realmente jóvenes, ¿cierto? Aunque los que se mueren y todo, pues tienen más reacciones, son los mayores de 70 años, pues realmente lo que afecta es gente productiva, ¿sí? Gente adulta. Y la mayoría parece que son hombres, hay alguna predisposición genética más para los hombres, y los síntomas son muy inespecíficos. Lo más importante que han visto es la fiebre, ¿cierto? Que está casi en el 90% de los pacientes en algún punto de su enfermedad. Y lo otro que es muy importante, una tos seca, ¿sí? La tos seca, muy raro, una diarrea o estas cosas, como les decía, la expresión a veces de los receptores, pues va a hacer que entre o no entre alguna de todas estas células. Entonces, si, por ejemplo, en el dolor de cabeza, ustedes han visto que esto produce pérdida de olfato y del gusto. Entonces, depende mucho del sitio por donde esté el virus. Uno se puede comprar hacer sepsis, ¿cierto? Hacer falla renal, falla hepática, falla de los músculos, falla de todo, o sea, realmente falla todo el cuerpo. Es un virus que es muy agresivo. Desde la parte neurológica, de la parte mía, sí, que el virus no se opera, desafortunadamente no es nada que sea de cirugía, pues sí causa cosas neurológicas, bueno, hasta el 36% de los pacientes pueden tener cosas neurológicas que no necesariamente sean graves. Hay pacientes que pueden tener simplemente mareo, dolor de cabeza y no tener tos, por ejemplo. La mayoría de estos síntomas realmente aparecen en pacientes que ya están muy mal, en los pacientes severos, y por eso pueden pasar desapercibidos. Pero puede uno perder la conciencia, tener dolor de cabeza, o como yo les decía que estaban en los vasos, en el cerebro también están en los vasos, puede generar que se le tape un vasito, hacer un ACV isquémico, o que se le rompa un vasito y hacer un ACV hemorrágico, una hemorragia. Hay cosas más, un poco menos severas, ¿cierto? Pero que son bastante incómodas y que no sabemos si sean permanentes o no, como perder el olfato, perder el gusto o tener alteraciones en los músculos. No sé si una noticia por ahí de una ex-reina que, no sé, de Barranquilla o algo así, que estaba en Los Ángeles y ella no podía moverse muy bien, decía que no puede caminar, pues probablemente es porque tengo una lesión muscular, no porque haya quedado parapléjica, pero el virus es bastante agresivo. Y entonces lo que les decía, resulta que nosotros tenemos esos receptores de enzima convertida en angiotensina también en el cerebro, que es porque funcionaba también el SARS,
tipo 1. El COVID-19 entonces también parece. La teoría es que o puede subir por los nervios que van alrededor de los pulmones, que son los nervios vagos, que se encargan de que uno respire, ¿cierto? Y el corazón funcione bien, o porque entre por la mucosa de la nariz a través de los nervios olfatorios y entre por la vía olfatoria, y parece que eso llega hasta el tallo cerebral donde están los centros regulatorios de la respiración, y no se sabe bien si de hecho uno hace la falla ventilatoria final, es porque el virus entra y compromete esos núcleos. Eso todavía está en investigación. Ustedes saben que la mayoría de la exposición de los cadáveres pues toca cremar, etcétera. Entonces es muy difícil hacer ese tipo de investigación. Probablemente con el tiempo y a medida que vayan saliendo vacunas y tratamientos, probablemente vamos a hacerles resonancia a esos pacientes y ver bien qué es lo que está pasando. Con respecto a la cirugía, desafortunadamente, lo que más me gusta es saber que es cirugía endoscópica. La mayoría de las recomendaciones ahorita de la sociedad británica y de los gringos es que esta cirugía se haga únicamente si el paciente se está quedando ciego, y preferiblemente no operarlos por la nariz, sino operarlos por arriba, a través del cráneo, hacerles una craneotomía, porque los reportes que hay, esto se lo compartieron a la gente de Stanford, es que en China los sujetos súper contagiosos se llaman, desafortunadamente, un neurocirujano y un otorrino operaron a un paciente en Wuhan, y es el paciente que más le ha transmitido una sola persona en un solo momento a más personas el virus. Entonces no sabían que el paciente tenía el virus, y las 14 personas que entraron a la sala de cirugía salieron contaminadas, salieron infectadas. Y en China en Italia y en Irán, a pesar de ponerse N95, también se contagiaron y se murieron. Entonces lo que parece es que la carga viral que hay en los senos paranasales es muy alta. Entonces la exposición, a pesar de que uno se ponga tapabocas N95, sistemas de presión negativa, etcétera, todo, probablemente uno se va a terminar infectando. Entonces nosotros realmente estamos ahorita tratando de no hacer ningún tipo de estas cirugías, y la mayoría realmente no son urgencias vitales, ¿cierto? Son pacientes que obviamente toca operar, pero que no lo requieren a menos de que se estén pues quedando ciegos, que sí o sí pues va a tocar operarlos, y los operamos por arriba. Cuando nosotros estamos haciendo craniotomía, lo recomendado es irrigar mucho, poner mucho líquido para que no se produzca mucha viruta cuando estemos abriendo el hueso. Entonces por ahora la cirugía endoscópica contraindicado, en lo posible no realizarla. Entonces los pacientes, la mayoría de los pacientes requirieron hospitalización, ¿sí? En las primeras series que describieron los chinos. Algunos se recuperaron, pues que ya se recuperaron de sus síntomas y le hicieron la prueba y salió negativa. Estos son los que se recuperan, ¿cierto? Y un pequeño porcentaje murió. Todos estos números van cambiando día a día, dependiendo del país, dependiendo de la población, etcétera. Entonces, eso es muy variable y no sabemos todavía muy bien qué vaya a pasar. Entonces, la curva en Colombia, eh, ustedes han visto, es una curva desafortunada porque ha ido aumentando mucho más rápido que en otros países. Estamos ahorita todavía 3 semanas por detrás de los países que más les ha golpeado. Entonces tenemos que esperar, todavía no vamos a ver los impactos verdaderos sino hasta por ahí dentro de 2 o 3 semanas que esté la cosa ya en su punto máximo del brote. Esto era hace 2 días, 25 de marzo. Bueno, iban 4 muertos. En Colombia 470 infectados. Ayer ya esto había subido a 6, ¿cierto? Va subiendo, y todo esto probablemente ya vamos por el medio millón de personas en el mundo. Vamos como 23.000 muertos. Esto es un reporte que saca el Ministerio de Salud. Si quieren estar enterados, siempre sale en la página del Ministerio de Salud en Twitter, para que estén ahí pendientes y puedan ver información que sea confiable. Bueno, entonces, hacer esos estudios post-mortem realmente difícil por la manipulación que les digo, porque pues el riesgo igual es muy alto de manipular cualquier tejido que esté contaminado, pero pues
Lo ideal sería que uno pudiera ver si realmente hay un daño, ¿cierto? Sobre todo en el bulbo, en la parte del tallo cerebral, o hacerles estudio de inmunohistoquímica para ver si realmente esos los receptores se están expresando en esos pacientes que se están muriendo, o en el nervio, qué es lo que está pasando, porque no sabemos. Pero por ahora no tenemos ni idea y es muy difícil poder hacerles estudios, pues porque la disposición de los cadáveres es muy particular y de hecho el gobierno ya emitió una guía para esto. Lo que seguramente vamos a poder hacer, por lo menos desde el punto de vista neurológico, es hacerle seguimiento a esos pacientes que pierden el gusto del olfato y ver si eso es bueno o malo o definitivamente no tiene nada que ver, ¿cierto? Y es algo transitorio y de pronto si podemos hacerles unas funciones para analizar el líquido por aquí. Lo que les decía, miren la página del Ministerio de Salud en Twitter, que ahí es donde salen esos reportes. Bueno, a veces se hacen 2 veces al día inclusive. Hay unos exalumnos de Ingeniería Biomédica de los Andes que han desarrollado algunas bases de datos para poder ir actualizando toda esa información que sale del Instituto Nacional de Salud. Bueno, ahí les dejo ese link. Yo voy a tratar de dejar estas diapositivas cuando las terminemos. No sé, vamos a intentar que se suban porque todo esto como tiene videos y fotos pues es muy pesado. Si quieren leer, traten de leer de sitios confiables, ¿cierto? En estos días ha habido una lluvia de información impresionante, entonces tratan de leer de sitios que sean confiables del CDC o del NIH de Estados Unidos.